como habitaba la presencia de Dios en tabernáculos que iban moviéndose hasta que construyeron el templo. La presencia de Dios iba llevándose de un lugar a otro en lo que era el arca, los símbolos, donde la gente venía y se encontraba con Dios. Así nosotros tenemos que creer que hoy, como Dios estuvo en el pasado, en una forma visible, nos hace bien recordar las historias del Antiguo Testamento, las historias de Moisés, de Elías, y nos tenemos que seguir asombrando que Dios llamó a su Hijo para que venga a morir por nosotros y nos venga a dar vida. Y todo eso produjo en nosotros algo sobrenatural. El fuego, la presencia, la nube visible que estaba sobre el tabernáculo, que Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, porque era lo que él quería. Él no quería un ángel sobrenaturalmente allanara los caminos. Él dijo, tu presencia. Y entonces el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y se podía ver, estaba ahí la presencia de Dios. Esa presencia de Dios sigue estando, no en una forma visible, pero sigue estando en templos humanos. Usted, no me convenció, usted me está mirando así. Usted es un templo. Y el Señor habita en ese templo, porque no le importa nuestro origen, ni nuestra preparación, ni de dónde venimos, ni qué posgrado tenemos. Simplemente Él habita en corazones que claman a Él con sed, con hambre, con pasión. ¿Para qué? Para que ustedes y yo podamos renovarnos de la presencia de Dios, pero también que este mundo conozca a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios eterno, a un Dios que sigue siendo Dios. Dios no fue, Dios sigue siendo Dios. Y cada cosa de este mundo tiene su origen y tiene su fin. Cada celular tiene su vigencia y tiene su decadencia. El hombre se hace joven y después seguimos jóvenes. Amén, amén, amén. Ni se imaginen que vamos a ser abuelos, para nada. Hasta los 86 seguimos con grandes conquistas. Cuando está el Espíritu de Dios en una vida, siempre estamos vigentes. El reloj biológico envejece. La unción siempre está fresca. Yo les conté la otra vez que perdí el DNI. No sé cómo, pero no lo tenía hasta que fui a sacarlo. Hoy es muy fácil sacar los documentos, así que fui al lugar y le dije, mire, todavía estaba vigente, pero perdí el DNI. Me dijo, no hay ningún problema, venga a buscarlo mañana. No hay ningún problema. Entonces, cuando me dan, el que tenían vencía en 2 años. Entonces yo pensé que me iban a reemplazar. Antes se acuerda que estaba el duplicado, triplicado, cuadruplicado. Ahora no es más así, son como carnecitos, ¿no? Y entonces miro el número de la vigencia y estaba vigente desde el día que me lo dieron y que expiraba en el 2034. Así que inmediatamente saqué la calculadora y puse mi edad pensando a qué edad lo voy a renovar. Ni les digo, por favor, ni les digo el número que me dio. El documento dice que pasa el tiempo, pero Dios dice que la unción sigue estando fresca. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios que la unción siempre sigue estando fresca, poderosa? Sigue siendo la misma. Aleluya. Por lo tanto, tenemos un Dios que nos renueva. Hoy usted, después de este culto, vino de una manera y se va de otra manera. Tiene la misma familia, los mismos suegros, tiene todo lo mismo.
Pero ¿qué lo cambió? La unción del Espíritu Santo. La palabra es lo que nos renueva, nos transforma, nos inspira, nos eleva, porque la palabra de Dios es sobrenatural. La semana pasada estuvimos hablando que el Señor oró por nosotros, oró por esta iglesia, oró por las iglesias de esta generación. Y dijo, no oro solo por los discípulos, sino también por los que van a creer por la predicación de ellos. Para que esa misma palabra los haga santos, los haga limpios, los transforme, purifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Hazlos santos, es la única forma sobrenatural que tiene Dios de provocar en nosotros transformación. Es a través de la palabra, porque la palabra de Dios es milagrosa, es poderosa, es viva, es eficaz, es sobrenatural y es creativa. Dios dijo sea hecho y de la nada fue hecho todo. Mire si no tiene poder. Eso lo prediqué el domingo pasado, el sábado y domingo. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, se los repito. Bueno, y dijimos que esta semana íbamos a leer mucha Biblia. No les quiero preguntar cuánto leyeron. Pero recuerden que cada semana hay una palabra de Dios para ustedes. Y esa palabra provoca en nosotros que esa nueva vida que Dios nos dio, esa nueva casa, ese templo que Dios nos entregó, hay que limpiarlo. Y en esa nueva vida Jesús viene cada día a limpiarla. Purifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo me purifico? No con el consejo de otros, no con un WhatsApp de un amigo, con un consejo que me dé. No, necesito el consejo de Dios. Él me dio la nueva vida y Él la va a mantener limpia. Pero para la santificación se necesita el deseo de Dios de provocar la santidad y la voluntad del hombre de buscar la santidad, de forzarnos. Por eso dice, ocupaos en vuestra vida. Ocuparse significa orar, significa pasar tiempo con Dios, significa que usted donde está en la cocina, la Biblia no va a venir volando a su mesada para que la lea. No va a ser así. Usted tiene que ir a buscarla. Y después la tiene que abrir. Y después tiene que leer. Y tiene que leer hasta que el Señor lo toque. Veo que está... Dos cosas con este silencio. O lo está pensando... Porque puede ser que cada palabra que yo le hable dice, es verdad, es verdad, es verdad. Todo lo que dice el pastor es verdad. No hago nada, pero gloria a Dios que lo va a hacer, porque vivimos por fe y no por vista. Lo cierto es que recuerden, la transformación, la santificación es una sinergia, es una fuerza que se combina entre la voluntad del ser humano de ser cristiano y de presentarse ante Dios, presentados como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es Romanos capítulo 12, 1, 2. Dice presentados, es decir, la voluntad del hombre de ir a Dios, de estar caminando, pero estar conectados con Jesús en las cosas espirituales. Amén. Es la voluntad del hombre de estar en el mundo, pero no compartir las cosas del mundo, porque la unción se renueva en nuestros corazones y la unción que nos cambia la vida no comparte muchas cosas del mundo. Pero tampoco lo condenamos porque estamos en el mundo no para convertirnos al mundo, sino para que el mundo se convierta a Jesucristo. Entonces nosotros le vamos a predicar el evangelio a la gente que no conoce al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos leer la palabra. Leerla toda la Biblia. Toda la Biblia. Toda palabra es útil, toda palabra inspira. Las historias del pasado combinadas con las historias contemporáneas, todo eso nos transforma, nos inspira, nos renueva, nos hace a cada uno de nosotros que nuestro corazón nunca pierda ese primer amor, esa primera llama, ese fuego que Dios encendió. Amén. El fuego de Dios debe seguir ardiendo en el altar. Amén. En Hebreos, en el libro a los Hebreos, si ustedes leen conmigo, si tienen la Biblia allí,
en Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante, hay una mención interesante, tremenda, poderosa de Dios hablando de esos ejemplos de fe, esos hombres que quedaron en una galería de hombres de Dios, de fe, que son un motivo de leerlo, de aprender lo que pasaron, lo que vivieron. Si usted quiere leer, aprender, releer, estudiar el libro de los Hebreos, especialmente en el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, muy poderosos. Y todo este capítulo habla de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay personas que tratan de agradar a Dios con acciones humanas, pero en realidad para agradar a Dios necesitamos fe. Y la fe viene de Dios. Y esa fe crece por la palabra. Entonces quiere decir que la palabra no solamente nos limpia, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la fe me hace santo, o la palabra me hace santo. Y segundo, la palabra me da fe. Entonces, ¿dónde se compra la fe? No se compra, no se adquiere en grajeas. Se obtiene a través de la lectura de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Quiere decir que esta noche estamos oyendo la palabra, adorando a un Dios vivo, y nuestra fe comienza a crecer en su dimensión. En este pasaje dice, fue por la fe, en el versículo 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él la daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac, su hijo, y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad. No solamente la ciudad que él iba a habitar en Canaán, sino esperaba la verdadera ciudad, la vida eterna. No se arraigaba a las cosas terrenales, porque su verdadera pasión era servir a Dios con todo su corazón, porque tenía una meta muy poderosa. Y ese sueño, que es el sueño que también tenemos todos nosotros. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Esa ciudad es la que el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. Él estaba diciendo, yo voy ahora, ustedes no pueden ir, pero les estoy preparando moradas. Quiere decir que esa ciudad, esa vida que hoy recibimos, no termina en una semana. No es algo perenne, no es algo que tiene que ver con lo pasajero, con lo emocional. Estamos teniendo una vida conectada con lo eterno. Es la vida de Cristo, vida eterna. Y esa vida eterna la vamos a vivir como Jesús la vivió, porque fue el primero de los que resucitaron de los muertos. Y en esa resurrección, Él llegó a ese lugar donde cada uno de nosotros vamos a tener una morada, un lugar eterno para gozarnos y para contemplar la hermosura y la gloria del Señor. Y Abraham, todavía ni siquiera viendo a Jesús como nosotros lo vemos en las Escrituras y estudiamos su vida, él lo creyó todo por fe. Creyó por fe en un Redentor, creyó por fe de esa gran nación que Dios lo estaba llamando a ser el Padre. Dios iba a traer al Mesías, al Redentor, y todo lo creyó por fe, todo lo vivió por fe. Y todo en su vida fue milagroso. Aún su hijo, que vino a ser Isaac, que lo pudo por fin ver cuando él tenía 99 años. Por fe se mantuvo fiel. Y Abraham esperaba en realidad con confianza. Esa es la fe, esperar con confianza las promesas de Dios. En el versículo 16 dice, sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Si bien estaban de paso en este mundo y eran personas específicamente llamadas, Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas fueron muy vitales, importantes.
Sin embargo, dice la Escritura, ellos buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Y yo cuando leí eso dije, qué tremendo mensaje. Que Dios diga, estoy orgulloso de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué había en ellos? ¿Cuál fue el secreto de su conducta, de su carácter? ¿Qué es lo que debemos hacer? Usted dice, pastor, ¿y yo qué debo hacer? Para que Dios me diga de mí, yo no me avergüenzo de ser tu Dios. Dios dice, sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Era lo que ellos anhelaban. Era para lo cual ellos habían dedicado su vida, diciendo, yo vivo en este mundo con toda mi esperanza, con toda mi pasión, con toda mi dedicación, con todo mi esfuerzo. Preparo una familia, soy el mejor padre, el mejor hijo, me educo de la mejor forma, trato de alcanzar los mejores logros, pero en realidad mi meta no es terrenal. Mis raíces no son casas cimentadas en piedras, en rocas humanas, porque vivimos en realidad proyectando una patria celestial. Y esa perspectiva de esperanza es lo que nos mantiene fieles, lo que nos mantiene llenos de vigor, lo que nos mantiene también atentos a poder aprovechar cada momento para compartir, para predicar el Evangelio. Porque cuando el Señor habla de las naciones, cuando el Señor habla de los perdidos, Él dice que Él quiere que ninguno se pierda. Porque esa gran ciudad, cuyo arquitecto es Dios, que Él está preparando a sus hijos fieles, que han servido, que han adorado, que han vivido apasionadamente las cosas de Dios y las cosas de su familia terrenales. Porque eso es un cristiano. Un cristiano es una persona normal con un amor a Dios vivo. Nuestra relación con Dios no es religión, es pasión. Usted no viene acá porque es la costumbre religiosa. Viene acá porque el Señor lo trae. Porque el Señor le hace sentir que hay algo nuevo que Dios le va a dar cada vez que se congrega en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron con expectativa hoy? ¿Cuántos vinieron con expectativa? Hay más y más necesidad de un gran avivamiento. No digamos qué mal está todo, qué perdido está el mundo, qué violencia que hay en las casas, qué maldad que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué no cambiamos esa forma de hablar tan negativa? ¿Por qué no decimos, viendo el mundo como está, es más que nunca vemos que día a día hay más oportunidad para que Cristo sea glorificado y que realmente es hora de que la iglesia se levante? Es hora de que nuestra luz brille en medio de la oscuridad de este mundo. Y anhelo que toda cadena, toda depresión, toda tristeza en tu vida pueda ser quitada, pueda ser deshecha. Y pensando entonces que el anhelo de muchos de nosotros sería que el Señor nos diga lo que les dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les dijo, yo no me avergüenzo de ser llamado tu Dios. ¿Qué clase de vida tenían ellos? ¿Cómo vivían? Bueno, eran seres que pasaron por los mismos problemas. Abraham tuvo en algún momento un conflicto familiar con Lot. Tuvo una crisis de fe cuando el bebé que esperaban se demoró. Estaban calculando que cada vez estaban más grandes y decían, pero Señor, si lo vas a hacer y vas a responder, hacelo ahora. Te doy un consejo, hacelo ahora. Y a Dios no se le puede decir los tiempos. Él lo que Dios prometió lo va a hacer. El Señor va a hacer cosas grandes en cada corazón y en cada familia, porque Él lo prometió. Pero lo más hermoso, más allá que se cumplieron las promesas de Dios, en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, porque a Isaac ya no
vivía el papá, ya no estaba sobre la unción del papá. Ya Isaac era el hijo de Abraham, pero ya no estaba su padre. Y le tocó también padecer el desierto y le tocó atravesar situaciones adversas con los reyes que los envidiaban porque veían que el Señor a Isaac lo prosperaba y a los que no conocían a Dios no cosechaban nada. E Isaac, el hijo de Abraham, sembraba la semilla y cosechaba a 100 por uno. Porque la bendición de Dios no termina en nosotros, es para las generaciones. Por eso serás bendecido tú y toda tu casa. Y aunque estás atravesando un desierto, el Señor trae pan y agua en el medio del desierto y provee. El Señor no te dejará faltar nada, porque Él es Jehová nuestro proveedor. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué debemos aprender de este pasaje? En realidad toda la Biblia nos enseña lecciones acerca de cómo realmente tiene que ser la conducta de un hombre como Abraham, como Isaac o como Jacob, que el Señor diga en Hebreos, yo no me avergüenzo de ustedes. Como diciendo Dios, yo realmente me siento el Dios de ustedes, por la forma en que vivieron. Número uno, lo que hicieron fue creer a las promesas de Dios. Que realmente ellos le creyeron que el Señor estaba con ellos, que el Señor le dijo a Abraham claramente, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que te diré. En ese acto de fe y en esa vida de fe, en esas decisiones de fe que tomó Abraham, estaba de alguna manera la confianza, la certeza de agradar a un Dios que aunque no lo veía, sabía que estaba con él, que se le había parecido. Un Dios que lo había llamado para cosas que ni siquiera estaba en su mente, en la imaginación de poder alcanzarla. El Señor le dijo a Abraham, no pidas por un hijo, no te sientas triste porque no tienes un hijo, porque yo tengo para ti cosas que te van a superar. Y él dijo, pero Señor, ¿qué? Yo solamente quiero un hito nada más. Uno. Y el Señor dijo, no. Cuando yo toco una vida, una familia, hago cosas muy grandes. Y él vivió, sin verlo, por supuesto, toda esa dimensión de lo que fue el pueblo de Dios. Pero vivió con la confianza depositada en lo que Dios iba a hacer y también vivió no arraigado a las angustias, arraigado a las frustraciones, sino pensando que el Señor le estaba preparando una recompensa y una ciudad cuyo arquitecto y diseñador es Dios. La eternidad y predicar de los tiempos finales y de la vida eterna tal vez es algo que para muchos resulta muy lejano, pero en realidad todo el propósito de la redención tiene que ver con llamar al hombre perdido para darle esa vida eterna y unirnos a esa gran familia celestial, que es lo que por la gracia de Dios y la sangre de Cristo hemos recibido. Entonces, cuando vivimos una vida de fe, cuando le damos importancia a todo lo que Dios promete, cuando ponemos nuestra confianza en lo que Dios dijo, no nos olvidamos de un Dios que nos quiere cerca de Él, entonces podemos vivir con esa expectativa que el Señor diga, yo soy el Dios de ellos. Lo segundo que viene a mi mente, porque el Señor dijo, yo no me avergüenzo de ser llamado el Dios tuyo. Eso le dijo el Señor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo no me avergüenzo de ser llamado el Dios tuyo. ¿Cuántos quisieran que el Señor nos llame a nosotros también? No levantan la mano, ¿eh? Es algo alto, dimensionado, es algo poderoso. Pero queremos vivir en esa altura. Y queremos pensar en la grandeza de la recompensa. Porque el Señor dice,
que en lo poco somos fieles y en lo mucho nos pondrá el Señor. Que toda lágrima va a ser enjugada. Como decía Anacondia el otro día, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segará. Y es tiempo de clamar a Dios por una gran cosecha. Lo segundo, justamente, que estaba en el corazón del Señor, lo estuvimos viendo en las semanas pasadas en San Juan capítulo 4, versículo 29. La mujer samaritana regresó a la ciudad diciendo: ¿no será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Tomando la frase del libro a los Hebreos, yo creo que el Señor no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos cuando ese pueblo tiene hambre y tiene la comida preferida, que era la comida preferida de Jesús, como nuestra propia pasión. Jesús dijo: yo tengo una comida preferida que ustedes no conocen. Mi alimento no es el pan que ustedes compraron en la ciudad de Samaria. Mi alimento es lo que ustedes no conocen. Dice: le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos, porque Jesús dijo: yo tengo otro alimento. Entonces ellos pensaron: ¿quién le trajo comida? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Versículo siguiente. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Cada uno de los héroes de la fe, cada una de las personas que en la Biblia Dios, en el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob, especialmente Jacob, un hombre lleno de errores, que tuvo que cambiar, que tuvo que ser cambiado por Dios, que tuvo que luchar con Dios. No era perfecto, pero Dios tenía un plan. Y en cada uno de esos hombres que Dios dijo: yo me siento el Dios de ellos. Me siento esa enorme dicha de decir: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Ahora, Jacob no era una persona fácil. Jacob fue suplantador, mentiroso, engañador. Y en ese momento, justamente es en ese momento de crisis donde él se equivocó, donde él buscó la bendición humanamente hablando, donde era una persona que primaba más, se anticipaba más su carácter, su picardía humana, que la paciencia y el carácter de Dios, como Abraham. Pero le fue muy mal. Tuvo que aprender, tuvo que padecer, hasta que tuvo un encuentro con el Señor donde realmente Jacob reconoció que humanamente él no podía ser el heredero de las promesas de Dios. Las personas que Dios llama el Dios de ellos, no son perfectas. No nacieron en otra galaxia. Son personas humanas como nosotros, con errores, con limitaciones, con malos pensamientos, pero que también llega un momento que uno se da cuenta que las cosas de este mundo y las maneras humanas de llenar nuestro vacío no alcanzan. Necesitamos un encuentro con Dios. ¿Y sabe lo que verdaderamente nos sacia? Como dice Jesús: mi alimento, lo que sacia mi corazón no es solo comer, como necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. Lo que sacia mi corazón es, y Él les dijo: levanten sus ojos y miren. Y era toda la gente de Samaria, que ellos pasaban por Samaria diciendo: esta gente no comparto, esta gente nunca se va a convertir, estos son demasiado paganos. Y el Señor le dijo: acá, Samaria, hay una gran cosecha, los campos están blancos y están listos. Alcen sus ojos y miren, los campos están listos para la siega. Hermanos, cuando salimos de acá hoy con la unción fresca del Espíritu Santo, volvamos a nuestras casas con esa misma pasión de Jesús. El Señor les dijo a los discípulos: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Y esa es la palabra para nosotros: miren alrededor y no digan: esta familia es dura, este tiempo es difícil para mí. El Señor dice: miren a su alrededor, los campos ya están listos para la siega. Es tiempo de ver como nunca antes la gente, los corazones, volverse a Dios. Amén.
Y yo anhelo que esta noche ustedes puedan tener un encuentro con el Señor. Y que el Señor diga de ustedes: no me avergüenzo de ser llamado tu Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece salir tomados de la mano con Jesús? Tal vez alguno dirá: pastor, ore por mí. Así como Jacob tuvo que tener un encuentro con Dios, así como Abraham tuvo muchos encuentros con Dios y Saulo de Tarso se encontró con Jesús, yo también quiero un encuentro con Jesús. Yo necesito volver a la fuente. Yo no quiero que el fuego de mi alma se enfríe. No quiero perder la comunión con Dios que he recibido. Es más, quiero que cada vez sea más real. Amén. ¿Cuántos quieren acercarse al Señor? La palabra de Dios nos dice: venid a mí los que estáis sedientos, los que no saben cómo encontrar el agua. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Y el que cree en mí, ese manantial de Dios será una realidad en su corazón. Yo quiero que allí donde está levante sus manos y le pida al Señor: Señor, dame a mí también ese encuentro personal, esa experiencia poderosa con Dios, esa oportunidad de ser llamado tu hijo, Señor, de conocer la verdad y que la verdad me haga totalmente libre. Gracias por esta noche. La unción fresca está aquí en la iglesia, Señor, y esta noche es la noche del Espíritu Santo, donde algo grande y algo poderoso va a ocurrir en este lugar, Señor, donde los cielos se van a abrir, donde la llenura del Espíritu Santo va a desbordar nuestros corazones. Por la fe Abraham obedeció. Así también yo quiero obedecer, porque Abraham esperaba con confianza las promesas de Dios. Y Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de ellos. Padre, yo te pido que tú seas el Dios de ellos. Levante sus manos y pídale a Dios con sus dos manos en alto: quiero que seas mi Dios. Dios, amado Dios, que enviaste a Jesús a morir en la cruz, quiero que seas mi Dios. Quiero que seas mi Salvador. Y quiero tener yo la oportunidad de relacionarme contigo, Espíritu Santo, de relacionarme con un Dios poderoso, un Dios que sopla. El Espíritu Santo trae restauración y que trae vida y que trae refugio y que trae cobertura. Dios, quiero que seas mi Dios. Allí donde está en su banco, pídale, porque va a venir ese mismo perdón, esa misma presencia de Dios que caminó con los hombres en la Biblia. El Señor hará que Jesús sea real en tu vida y que tú seas un templo viviente. Alabado sea Dios. Tienes mucho por recorrer. Tienes mucho para hacer. Hay campos que se van a abrir delante de ti. Necesitas la unción fresca. Tómala de parte de Dios. Recíbela ahora. En el nombre de Jesús. La unción fresca del Espíritu Santo, que rompa los yugos, las maldiciones generacionales. Padre, toda obra del diablo, toda brujería, todo pacto satánico se cayó ahora. Señor, yo te pido refugio, yo te pido perdón, yo te pido redención, Señor, yo te pido ahora. Abras los cielos sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Vamos, síganos hablando en el Espíritu. El Señor está viniendo a ti. Los discípulos le dijeron: Jesús, ¿necesitas comer algo? Él dijo: estoy viendo esta ciudad venir a los pies de Cristo. Estoy viendo a esa ciudad venir a decir: este es el Mesías. Esto es de lo que hablaban las Escrituras. Y lo estoy viendo con mis propios ojos. Eso es lo que va a pasar en tu vida. Vas a ver en esta generación la gente ser tocada por el Dios del cielo. Recíbalo ahora, 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 ahora. Ahora levante sus manos y donde está orando, el Señor está sacando toda tristeza, toda lágrima, toda depresión, todo trauma de la infancia, todo prejuicio, todo lo que te ha atado, te ha mantenido cautivo. Caen todas las cadenas, caen. Todo lo que el enemigo te engañó está perdiendo el territorio ahora. Está perdiendo el territorio, porque hoy, en este culto,
La gloria de Dios llena tu casa y tu corazón. Y toda área de tinieblas en tu vida es derrotada ahora. Retroceden las tinieblas ahora. Retroceden las tinieblas en tu mente, en tus pensamientos. Retroceden las tinieblas. Fuera espíritu inmundo ahora, porque reina Jesús. Está entrando hombres y mujeres de Dios, hombres y jóvenes de Dios ahora, llenos del Espíritu Santo, que van a salir de este lugar para llevar avivamiento a esta generación. Lo quiero, dígale: Señor, lo recibo, lo necesito. Necesito el poder, necesito el poder del Espíritu Santo. Sopla, sopla, Dios. Sigan orando. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? El Señor nos habló de Abraham y el Señor dijo: tengo cosas que se van a cumplir y has esperado, pero las tengo para ti. Así que levante las manos. Padre, nos ponemos de acuerdo para que todo aquello que has preparado para los hermanos, cumple tus promesas, Dios. Y nosotros caminaremos agradando y sirviendo y trabajando para ti. Pero Dios, te pido que pelees por ellos, que los sanes, que los prosperes, que los bendigas, que les des paz, que les des ánimo, que les des confianza, que les des salud del cielo ahora. Ahí está la salud del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos, te alabamos, te adoramos, te adoramos. Sí, Señor, más del Espíritu Santo, más del Espíritu Santo, más del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Sigan orando un momento. Gracias. Más. Cierre sus ojos por un momento. Gracias. Padre, te pido, cambia corazones. Cambia. Y te pido que los que han caído de ahí abajo los levantes hoy. Y que nunca más vuelvan allí. Que nunca más vuelvan a la derrota. Hoy es el día donde el Señor te cambia por su presencia. Dios, no serán iguales. Tú los sostendrás. Lo que tú tienes para mí, Señor, dámelo. Allí donde está, pídale: Dios, dame la bendición. Tu bendición es lo que anhelo. Tu bendición es lo que necesito. Tu bendición es lo que me llevo. Tome la mano del que está al lado suyo y pídale: Dios, te pido un milagro que tú conoces para la persona que está a mi lado. No lo dejes, no lo sueltes. Pídale que el Señor haga una